La única luz. Ya venimos con un ciclo de entregas que hemos venido atendiendo acerca de Yo soy tu ser, en el cual se ha venido desarrollando un compendio de información que van entretejiendo cada vez mucho más este conocimiento de lo que es el ser. Y no es solo el ser de nosotros, de cada uno de nosotros. Hoy vamos a conocer un poco más, a grosso modo, lo que es el ser, desde la partícula más pequeña que pueda llegar a existir o conocer el hombre de este planeta, a la partícula más grande que podemos llegar a nosotros a conocer desde algún libro, desde algún documental, desde alguna academia, pero que incluso no se compara con lo que la rebosante vida en la cual hay o habita en el universo, no alcanza al hombre ni siquiera a imaginar todo lo que yace en todo lo que realmente es la creación y que cada vez, en cada instante, se expande. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es David Márquez. También los acompaña Carolina Ulloa. Hoy vamos a estar entregando los dos este hermoso tema desde la fuerza de él y ella para todos y cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos de la siguiente manera. Y dice así, la única luz, el ser. Y antes de que todo fuera, tú eras. Y después de que todo sea, tú serás. Parte de esta información fue depositada en un libro del Tíbet, libro de Dijam del antiguo Tíbet. O sea que nos están, esto parece un trabalengua, ¿no? Nos están empezando a decir, ¿cómo así que antes de que todo fuera, tú eras y después de que todo sea, tú serás? Y uno empieza a buscar que, ¿cómo así? Claro, les puedo dar un ejemplo un poco aterrizado, más palpable para nosotros. Es como la mujer que en algún momento piensa, añora y anhela ser madre. Y que dentro de ese proceso, en ese anhelo, llega el momento en el cual ya es madre, en el cual ya, uy, sí, queda en embarazo. Y ya después de ese embarazo pasa un tiempo en el cual, pues, da a luz a un bebé. Entonces podríamos decir que en este ejemplo, un antes, un durante y un después, podríamos estar viendo plasmado esta enseñanza que nos deja. Antes de que todo fuera, o sea, antes de que existiera, antes de que llegase a ese vientre físicamente, esa criatura, ese bebé, estaba en un pensamiento en esa mujer, antes de que fuera. Y dice que después de que él fuera, después de que todo sea perdón, tú serás, o sea, él será. O sea, ya después de que concibe a su bebé dentro del vientre, ya en algún momento se manifiesta. Ay, lo que yo pensé en algún momento habitó dentro de mí y luego se manifestó. Ahora ya tiene un hijo. Asimismo sucede en nosotros, como cuando también pensamos, y eso que aquí estoy hablando de la creación, porque si pensamos en lo material, claro, uno puede, hay gente que visualiza, bueno, yo voy a pensar que tengo un carro, voy a pensar cuál carro quiero. Entonces yo trabajo para poder conseguir ese carro y en algún momento se materializa. Eso es diferente, porque es materia, es algo perecedero. Mientras que el pensamiento que pongo como ejemplo de la mujer es algo que es parte de la creación. Y eso que estamos hablando de una pequeña, sí, una pequeña parte, valga la redundancia, porque podríamos hablar de muchas otras cosas. Podríamos hablar, un ejemplo del carpintero
que en algún momento cuando tomó la especialización de algo que le apasiona, entonces pensó en cómo hacer una silla, pero que luego pensó que necesitaba materiales, herramientas, un lugar, acondicionarlo para poder materializar eso que él en algún momento pensó. Y así sucesivamente. Pero aquí nos están hablando es de la creación, que no les podría anticipar mucho porque en la medida en que vamos desarrollando esta entrega, vamos a ir viendo un poco más a qué se refiere esta parte inicial de lo que es el ser. Carolina, adelante. Hola, muy buen día. Les mando un muy fuerte abrazo y vamos a hablar un poco de el ser y lo que el ser es. Entonces nos dice en el libro que en el hombre es la luz original. Es decir, que tenemos que expandir nuestro pensamiento y nuestro entendimiento hasta el origen, pero no el origen de los no el origen del Génesis, sino el origen real, el verdadero de nuestra creación, mucho, mucho más atrás, cuando apenas estaba en un pensamiento del Padre Eterno, cuando apenas estaba desde esa gran fuente de creación, el ser de cada uno de nosotros gestándose y creándose. Entonces, para esto necesitamos comprender que todo viene, que todas las cosas creadas vienen desde ese inicio, desde ese principio que es el nuestro. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando nosotros comprendemos que nuestro ser, que es nuestro cuerpo real, el que estamos construyendo y creando y formando a través de las encarnaciones, tiene un origen en la luz primigenia y que viene desde el mismísimo Padre Eterno, estamos recobrando nuestra identidad, en nuestra divinidad. Es decir, que nos separamos por completo de todas las teorías que en el mundo nos han enseñado. No, cortamos con todo eso, dejamos de vernos como bestias que han venido de un lagarto o de un mono o de un caos y entendemos nuestro principio en un origen divino, que es primera y totalmente pura del Padre Eterno. Es decir, que nuestro ser es una creación inicial perfecta, limpia y pura, y que nos es entregado cada día de esta encarnación y de las encarnaciones que tenemos para que lo podamos formar, ascender y crear en la misma belleza en la que el Padre lo ha gestado. Pero la luz no es pura en el corazón del hombre. Lamentablemente, el hombre de la tierra se perdió de esa unidad. Entonces el hombre de la tierra, por el sistema que nos fue impuesto aquí en el planeta, se olvidó de su propio ser y se dedicó a trabajar para mantener el sistema de la oscuridad del dragón que cayó aquí en la tierra, que implantó ese sistema para que nos olvidemos y nos desconectemos de nuestro propio ser y de nuestra propia origen, de nuestro real origen y principio. Y allí estuvo el error. Entonces nos llama de esta manera y nos dice, recobra tu memoria, dice la conciencia, la voz de la preexistencia que guarda el cuerpo del soy de cada ser. Es decir, que en nuestro propio ser guardamos esa voz de la preexistencia que nos dice, hey, recobra tu conciencia, tu memoria de origen en el principio de la vida de las creaciones. Recuerda de dónde vienes. Necesitamos recobrar esa memoria y esas memorias con las que hemos ido formando ese ser en este momento del planeta, en la vida de la Tierra. Adelante, David, continúa tú. Bueno, y entonces acumulando esas memorias, nosotros, entonces, también, pues claro, estamos hablando de memorias de luz, pero resulta que el espíritu y los sentidos lo que hacen sí es guardar información, memorias.
Lo que pasa es que el hombre no es consciente de las memorias que está guardando, si son de luz o son tinieblas, a causa de la incidencia de una invasión que ya habrán escuchado muchas veces y que se narra y se plasma a través del libro secreto de Juan, que el Apocalipsis 12 también nos menciona, y en diversos textos de antiguas civilizaciones también se narran de múltiples maneras esta situación, este gran conflicto que hay para el hombre de la tierra. Y entonces iniciamos con una pregunta que es, ¿qué no es el ser? Entonces dice así, al reconocer su identidad en la luz, su bondad, su pensamiento anterior perfecto, divinidad, señorío, reino, equilibrio y comprensión, poder es luz del hombre que vence en las tinieblas. Esto es lo que en parte es el ser, pero ahora lo que no es el ser. El espirifer, que es el castigo que acompaña al hombre, las cabezas impuestas en el cuerpo psíquico del hombre por Satanás, que se hizo Dios con infinidad de nombres para que a través del miedo y el terror el hombre descienda su alma al Hades o Sheol, se incline en adoración y sacrificio ante él, un Dios de matanzas, odios y venganzas. Pues resulta que todo lo contrario al ser es una mentira, todo lo contrario al ser es cuando se engaña, todo lo contrario al ser, perdón, es cuando no hay comprensión, es cuando hay odio, es cuando hay guerra, es cuando hay quejas, dolor, amargura, tristeza, sufrimiento. Todo eso es lo que, digamos, opaca o cercena lo que realmente es el ser. No lo deja aflorar. Y prueba de ello es que hoy en día podemos ver a grosso modo cómo cada vez más los que están allá arriba en el poder son los que promueven el terror, el miedo, para que así mismo la gente, resulta que la adoración no es simplemente el que va a la iglesia y se inclina y se dice Dios te salve María, dame puntería para ganarme la lotería. No, no es solamente eso. La adoración también está en los que creen aún en los poderes de este mundo, por un ejemplo, la política. Y va y sale y sale con pancartas y en huelgas y demás, y va y adora al político, porque es que el político habla muy bonito, habla muy pletórico, se viste muy bien, y entonces le promete una y otra cosa, y entonces la persona va y, mejor dicho, hasta mataría, lamentablemente, por defender la ideología de alguien a quien no le interesa ni siquiera a él, pero que con palabras compró su luz y el hombre la ofrece en su inocencia, pero también en su ignorancia y por ende en su estupidez cuando el hombre sí acude a la guerra y demás para defender ese tipo de ideología. Sacrifica su propia vida a causa de ese tipo de pensamientos que comulgan hombres que no tienen la más sentida importancia en que la vida se pueda preservar de ninguna manera. Y dice que de múltiples nombres, claro, múltiples nombres, son los que se le da a este tipo de dioses en las religiones, corrientes, filosofías, ideologías que crean los hombres en sus pensamientos y que se va cada vez más esparciendo de generación en generación. Y como prueba y resultado de que eso sigue existiendo es que cada vez el mundo está más confundido y que cuando se le habla de Dios sale corriendo o cuando se le habla de la verdad, entonces lo único que suele o puede llegar a decir es que, bueno, ¿y quién es usted que cree que dice la verdad? No, pues entonces, ¿quién es usted que cree que no?
que las otras personas no tienen derecho a conocer o a saber la verdad porque ni siquiera la conoce él, entonces los demás tampoco la deben conocer ni la pueden conocer. La gente en su ignorancia defiende su propia mentira. Y nosotros, cuando nos adentramos en el ser, ya empiezan a aparecer unas condiciones muy diferentes. Incluso aquí en el principio nos está hablando de bondad, de un pensamiento, de una divinidad, de un señorío, de un reino, de un equilibrio y una comprensión. Dice que estos poderes luz del hombre vencen las tinieblas. Claro, cuando uno ama, eso rompe el odio. Eso es vencer las tinieblas. Vencer las tinieblas no es salir y dar y salir a protestar o ir a decirle a uno u otro, al cura, al papa, al sacerdote que está engañado. No, eso no es simplemente las tinieblas. Es por dentro. Cuando usted se llena de amor, vence las tinieblas. Cuando usted se llena de comprensión, vence las tinieblas, porque la comprensión lo que hace es unificar a las personas. El odio lo que hace es dividir. Entonces, cuando yo comprendo, se une. Cuando yo amo, también se unifican las personas. Cuando yo odio, la gente se dispersa, no se habla, se distancia. Y así el corazón entonces empieza a endurecer. Y la luz de su ser empieza a desvanecerse. A lo cual Carolina nos va a decir algo a continuación. Yo habito en una... Gracias, David. Entonces, cuando nosotros identificamos qué es el ser, cuando nosotros lo podemos ver y percibir, cuando nosotros comprendemos que, que nuestro ser tiene un origen en el principio, y cuando nos dice acá en esta imagen que el ser se reconoce, que se reconoce cuando podemos ver en ese ser su bondad, su pensamiento anterior perfecto, su divinidad, su señor, su señorío, su reino, su equilibrio y su comprensión, entendemos que nuestro ser ha sido creado de formas muy diferentes a como Jehová influyó o influenció y formó en los humanos que ya existían en la tierra. Es decir, que Dios, que nuestro Dios no tiene nada que ver con Jehová. Ellos simplemente han hecho unos daños para destruir al ser. Pero ¿por qué Jehová querría destruir el ser? ¿Por qué le destruye al hombre su bondad y lo convierte en egoísmo, frialdad e indiferencia? ¿Por qué le quiere cambiar el pensamiento anterior perfecto por un pensamiento depravado, enfermo, que solamente piensa en lo material y desconoce su ser? ¿Por qué le quiere robar su divinidad, que es su esencia en el Padre eterno y creador de la vida, y se lo reemplaza por un origen que viene de un lagarto? ¿Por qué el dragón le quiere quitar al hombre de la tierra su señorío? Porque si le quita el señorío, lo que hace es que lo puede manipular, porque no tiene la capacidad de tener dominio propio sobre su propio pensamiento y vida. ¿Por qué le quiere quitar su reino? Porque necesita reemplazarle el reino de la creación eterna por su sistema, que es su reino de oscuridad, en donde él se hace rey y Dios, pero él no es rey ni es Dios porque no tiene capacidad de creación. ¿Por qué nos roba el equilibrio? Porque no le servimos si estamos en equilibrio. Necesitamos estar en un estado de desequilibrio para que Él sienta satisfacción y se alimente de ello. ¿Por qué nos quita la comprensión? Porque necesita dividirnos por dentro y hacia los demás. Es decir, que estas 7 fuerzas son indispensables para el ser y que en estas 7 fuerzas encontramos esa llave que nos ayuda a recobrar nuestra memoria de ser. Esto es muy importante porque aquí empezamos a recordar quién sí es nuestro Padre eterno, quién sí es nuestro Creador, el que nos dio estas herramientas para que nosotros recuperemos la memoria del ser y para que volvamos al camino
que el Padre Eterno creó para nuestras vidas, porque es en la vida, en la ley y en las creaciones donde nosotros vamos a encontrar la plena libertad únicamente cuando rompemos a ese sistema y esa oscuridad en nuestro ser, encontramos la plena libertad para ser en la creación, tan inmensos como los grandes universos, tan inmensos como los soles, tan inmensos como los planetas que fuimos creados para llegar a ser. Y por eso necesitamos romper con esa oscuridad que nos presentaba David para que podamos ahora conocer al Padre Eterno. Y te doy paso, David, para que por favor compartamos ese mensaje maravilloso de los Windmakers, en donde el Padre Eterno le habla a la humanidad de la tierra y se presenta. Y les pido por favor que lo escuchen con mucha atención, porque se rompe todo lo que nos han enseñado aquí en el planeta, queda por el suelo y entendemos cuál es nuestro origen en la divinidad. Porque así como es el Padre Eterno, somos nosotros y tenemos que limpiarnos para llegar a ser ese Padre Eterno en nosotros. Adelante, David, gracias. Yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto. Solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida, pues soy este y solo este. Yo soy toda la vida. Si quieres buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. Vivo porque me descubras. Es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mi manto en las capas de tu mundo, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro, lanzado en una galaxia distante. Luego multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Felicitaciones. Has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta cuán insondable soy? No soy lo que tú puedas saber, ver o entender. Estoy fuera de tu comprensión. Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Esta misma naturaleza me hace único. Soy la primera causa y el último efecto conectado en una cadena indivisible. No existo para ser tenido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, tangible y real. Estás ahora en mi presencia. Escucha mis palabras. Estás ahora en mi presencia dentro de mí, más de lo que yo estoy dentro de ti. Eres el arco iris de mi mente y de mi corazón. Y aún piensas de ti mismo en términos del producto de un casi hombre. Eres mucho más de lo que te puedes dar cuenta. Nuestra unión fue, es y será por siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia con quien estoy intrínsecamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia y descreencia de lo que no puedes sentir a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo dentro de ti. Siénteme ahora. Este es mi mensaje central a toda mi descendencia. Óyelo bien, pues por él podrás encontrar el lugar donde habito. Y dice entonces que por él podrás encontrar el lugar donde él habita. Tenemos que entender entonces que de múltiples maneras se le ha llamado al Padre Eterno. Múltiples nombres muy bien acomodados a la necesidad, capricho, sentimiento, doctrina y mala enseñanza del hombre. Y discúlpame la expresión, pero el hombre ha vivido muy bien acomodado y amangualado con las tinieblas. Porque las tinieblas le presentan en una bandeja de plata todos los vicios para que el hombre se corrompa de múltiples maneras
pero sin tener el discernimiento en poder decir que lo que está haciendo está mal. Por eso es que es el Dios de las complacencias humanas. Por eso es que el hombre de la tierra no lucha por desligarse de él, porque le entrega lo tangible, lo, entre comillas, inmediato, pero inmediatamente para ensordecer los sentidos. Entonces entra esa pregunta: ¿cómo es el Padre eterno y creador? No entendáis mal mis claras palabras ni les deis otra interpretación. Os lo digo, no exijo a los hombres honores para mi nombre, no castigo a quienes no saben nada de mí, no realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo, no pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo, conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Dice que sus palabras son claras. O sea que si la primera de Juan nos dice ahí que desde el principio es el verbo y en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nos está hablando de vida, siempre de vida. Luego por allá en Juan 8:44 nos dice que vuestro padre es el diablo porque siempre ha permanecido, que porque no ha permanecido en la verdad y no hay verdad de él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, ¿cierto? Es todo lo contrario. Entonces nos está exponiendo ahí a dos dioses. Uno que desde el principio de la vida y el otro que desde el principio es engaño, muerte, persecución y todos sus derivados. Así es sencillo. Entonces no podemos vivir pensando en este mundo que es que el Padre Eterno antes era muy malo, ahorita es muy bueno, porque es que el Antiguo Testamento lo vende y lo ofrece de una manera, pero no, la gente no tiene el discernimiento para poder identificar que ese es lo que es el farsante de Jehová y todo ese montón de dioses. Y no le exige nada al hombre de esta tierra. ¿Cómo le va a exigir algo al hombre si lo creó? Y el Padre Eterno no existe en algo que es inferior a Él. Y si no existe en algo que es inferior a Él, y Él creó al hombre, le está diciendo al hombre que tiene el mismo molde, medida, pensamiento, condición espiritual que Él. Por lo tanto, no tiene nada que exigirle, más que siga existiendo y que pueda seguir expandiendo la vida y la continuidad en la vastedad de la creación y de los universos. No lo castiga por no saber nada de Él. Quiere decir que le da la oportunidad. No quiere decir que si usted hace algo malo, el Padre Eterno entonces no va a indicarle cómo es el camino para corregir, porque tampoco va a ser cómplice de las fechorías del hombre de este planeta. No, no puede ser cómplice de eso. Por eso da un tiempo para que el hombre pueda corregir. Por eso él no castiga. Entonces, ¿qué está queriendo decir ahí? ¿De dónde viene ese castigo? Del mal accionar del hombre. Esa es la respuesta. Entonces no hay por qué vivir blasfemando o decir y reprochar al Padre Eterno, ven, ¿y por qué me hiciste esto? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué tanta hambruna? ¿Por qué la gente vive en la calle? ¿Por qué hay tanta miseria? No, es que eso es producto no solo del hombre, claramente, también es causa de una rebelión que hay aquí. Pero el hombre, como ha estado preso de esa rebelión, también está allí encarcelado, sigue sumiso. Hay unos que van comprendiendo, hay otros que aún están ahí. Y también dice que no realiza alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. O sea que todos los pueblos que en este mundo se adjudiquen ser hijos o escogidos o intermediarios del Padre Eterno son mentirosos. Luego dice que hay que conocerlo a Él y que solamente conociendo al Padre Eterno es que, perdón, conocer la ley y solamente conociendo la ley es que conoceremos al Padre Eterno. ¿Y cómo es que podemos llegar a conocer la ley eterna? Pues aquí lo dice,
por boca de quienes han sabido de él. Ahí está un Pablo de Tarso, ahí está un Daniel, ahí está un Hermes Trismegistro, ahí está un Juan el Bautista, ahí están los 12 apóstoles y cual cantidad de individuos que han venido entregando conocimiento en diversos lugares y tiempos. Porque también dice que ese conocimiento que ha llegado a este planeta es limpio. Y si dice que no lo ensuciéis, es porque le está diciendo al hombre que el que está sucio es él y que tiene que tomar el conocimiento es para limpiarse, no para personalizarlo. Y si dice que la sabiduría es eterna y no debe menospreciarla, es porque debe aprender a quebrarse ante el conocimiento, a doblar rodilla y a inclinar cabeza y ser humilde y estar dispuesto para poder reconocer el desconocimiento que tiene de las leyes eternas. Adelante, Carolina. Acabas de decir algo muy importante y es esa necesidad de la humildad en la que reconocemos que apenas estamos entendiendo qué es el ser y quiénes somos nosotros. Porque para entender el ser debemos ubicarlo como nuestra identidad personal. Pero no estamos hablando de la identidad personal que fue creada por el sistema. Vamos a hacer este ejercicio. Si nosotros nos quitamos todas las creencias culturales, imaginémonos que somos como un envase y empezamos a quitar las creencias culturales, es decir, machismo, feminismo, si quitamos todas estas ideas que nos han sido inculcadas de forma inconsciente durante nuestra vida. Si quitamos toda la historia que nos contaron en el colegio, ¿cierto? Y quitamos toda esa maraña de cosas que nos enseñaron en el colegio y que hicieron que seamos las personas que somos. Es decir, que en nuestra realidad solamente existe el ser profesional, el tener un oficio, el vivir cada día para pagar unos servicios, que nuestros sueños se limiten a tener una casa, un carro, un perro. Y gracias a Jesús, todavía soñamos con tener una familia, algunos, porque ya hay muchos que ni siquiera ese sueño lo tienen, únicamente se centran en la materia. Entonces, cuando nosotros quitamos todo eso, ¿qué queda? Nos queda la luz de nuestro ser, nos queda el amor por nuestro Padre eterno, nos queda esa identidad de lo que realmente somos cuando nos quitamos y salimos de la cárcel del sistema y de la cárcel que nos han creado para que solamente vivamos en un mundo de emociones, sensaciones y búsqueda para logros materiales y alimentación del ego. Y si quitamos todo eso, nos queda la verdad de lo que somos. Somos mucho más que eso, no nacimos para ese tipo de vida, fuimos creados para crear en los universos. Nuestra fuente original y nuestra esencia está en la creación y en la necesidad que tiene el Padre Eterno de expandirse en el universo. Por eso nosotros estamos creados con un ser que no tiene límites. Es ilimitable igual que el Padre Eterno. Lo alimentamos con todas las acciones de luz que hacemos cada día, a cada instante. Todas las acciones que nos reconocen en la divinidad del Padre. Todas las acciones que contienen esa bondad, que contienen esas memorias universales de nuestra propia esencia en la creación. Es algo maravilloso y muy grande y yo les pido que se den la oportunidad de expandir su mente para entenderlo más allá de cualquier razón. Entonces este ser es el que tiene conciencia de vivir porque es la vida real nuestra, de cada uno de nosotros. Y también del cómo morir, porque sabe perfectamente que la muerte no existe a menos que nos dediquemos a destruir el ser. Voy a aclarar esto un poquito. Si todos los días alimentamos nuestro ser, aprendiendo leyes creacionales, aprendiendo conocimiento, despertando del sistema, estamos nutriendo nuestro ser y empezamos a hacer acciones, por supuesto, porque no se trata solo de la parte intelectiva, sino de la parte del sentir realmente la voz de ese ser en nuestro corazón y en nuestra vida, de no taparla
de no cubrirla, de no hacer lo contrario solamente porque el mundo nos jala para otro lado. Entonces, cuando nosotros adquirimos en nuestra mente la conciencia de la vida y la existencia de nuestro ser, también aprendemos que la muerte solamente es un paso transitorio por el hecho de estar encarnado, que no se llama muerte, sino desencarnación, y que cuando desencarnamos, lo hacemos con toda la tranquilidad porque sabemos para dónde vamos. Entonces, el ser es el que determina cómo es la vida de una persona. En el espíritu hemos guardado todas las memorias, luz y oscuridad, ¿cierto? Todas las memorias que traemos en una encarnación, no las intelectivas, nuestras obras de luz o en las que nos hemos separado de la luz y en las que hemos trabajado para la otra fuerza. Y asimismo se determina cómo va a ser esa siguiente vida, esa siguiente encarnación. Pero cuando en conciencia trabajamos día a día por fortalecer y nutrir nuestro ser con todas las acciones de luz, porque el ser solo se conforma en la luz, entonces allí vamos a encontrar que la siguiente encarnación corresponde con un propósito de venir al planeta con una intención que hemos planeado desde antes de llegar y que todo en la encarnación se va a prestar para que podamos cumplir con ese propósito y que nosotros mismos vamos a recordar esas memorias de lo que nuestro ser trae como memoria. Por eso es que nos llama a recobrar la memoria de nuestro ser. Es único porque no existe un ser igual al otro. ¿Por qué? Porque es que ese ser está creado para que algún día llegue a ser un planeta, un sol, un universo y tiene que ser único porque es como se ha conformado ese ser en su propia inteligencia dentro de la creación, las leyes creadoras y lo que el Padre Eterno ha creado para que existamos. Es poderoso porque tiene un gran poder que es inconmensurable como la divinidad de nuestro Padre es. Además es poderoso porque tiene el poder de sacar las tinieblas. Cuando ya las reconoce, ya no las quiere porque sabe que eso no es más que miseria. Es inconfundible porque no se puede confundir con nada, no se parece a nada. La oscuridad ha tenido que basarse en todo lo que existe en la creación del Padre Eterno para poder medianamente tener un sistema que es una ilusión y no existe, pero la han creado en nuestra mente para que exista. Pero ellos no tienen la capacidad de crear una creación como la que ha hecho el Padre Eterno. Entonces ellos han tenido que acudir a lo parecido, pero el Creador tiene la fuente original que somos nosotros mismos. Entonces es inconfundible, no se puede confundir con absolutamente nada porque es único. Es tan inconfundible que Jesús tenía la capacidad de identificar su carencia en Judas. Por eso sabía lo que él iba a hacer. Saulo también lo reconoció en el desierto cuando se quitó la venda del sistema y de todas las ideologías y filosofías en el que él creía y se le aparece el ser del Cristo y lo reconoce y se arrepiente de todo lo que había hecho mal. Es más, aún las tinieblas lo reconocen, porque cuando en la Biblia hay varios lugares o varios momentos en los que nos dice, cuando las tinieblas dicen, yo sé quién es Pablo, ¿y tú quién eres? A Jesús conozco, le dice el demonio, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces nosotros tenemos que trabajar en reconocer nuestro ser de esa misma manera para poder darle el alimento que el ser necesita, para que de verdad cuando llegue ese momento de desencarnación no estemos muertos del susto, sino por el contrario, entendamos el proceso que tenemos en este momento en el planeta debido a la influencia del dragón en la genética humana, en el pensamiento humano. Pero cuando rompemos todo esto, reconocemos nuestro ser como nuestra identidad personal, nuestra huella digital como individuos de la creación. Adelante, David. Entonces, qué curioso que las tinieblas reconozcan el ser, pero el hombre de esta tierra no. Es muy curioso eso. Entonces, ¿cómo es el ser?
El ser está libre de los sentimientos que son transitorios y que solo quien reconoce esta verdad, el auténtico significado de la vida y de la muerte puede entrar en la conciencia del ser. Así permanece para siempre en la eternidad. Quiere decir que el ser no está lleno de dramas. El ser no está lleno de miedos. El ser no tiene sufrimiento, ni amargura, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad. No, no tiene nada de ese tipo de sentimientos y otros y múltiples más que ya conoceremos, que cada uno sabrá. Pero luego dice, y solo quien reconoce esta verdad, o sea, se despoja de eso, el auténtico significado de la vida y de la muerte puede entrar en la conciencia del ser. Dice que es el auténtico significado de la vida y de la muerte, o sea, que la muerte no es lo que el mundo enquistó en la mente del hombre, sino que es una necesidad de abandonar un vicio, una necesidad de abandonar algo que simplemente no es, no ayuda, ni en el desarrollo de la inteligencia, ni en el desarrollo de la conciencia, ni del espíritu, ni me permite acercarme a mi corazón, ni acercarme a los demás. La muerte la pintaron como algo muy catastrófico, pero Pablo de Tarso lo dijo de otra manera. Él dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ahí está esa muerte, dejar atrás lo que no es. ¿Y cuál fue la vida entonces? Pablo de Tarso lo siguió diciendo ahí. Y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pa, ahí está. Ahí se entra en la conciencia del ser. Cuando se despoja de esas vestiduras, de esas costumbres, de esas creencias, de esos pensamientos, de todo lo que en algún momento lo ha avergonzado y lo ha separado de la verdad y de su propio desarrollo. Y dice que solo así el hombre va a permanecer para siempre en la eternidad. La ley de la permanencia es muy importante porque si dice que permanece, quiere decir que es inamovible. Seguirá caminando por ese mismo sendero para siempre en la eternidad. Porque el ser esencial que habita en nuestro cuerpo no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. O sea que, y luego dice, nadie puede destruirlo, ni al tiempo ni al espacio. O sea que no es simplemente que haga parte de los días de creación, que son 7, sino que incluso va más allá de esos 7 días de creación. No está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Va mucho más allá. Y ahorita lo vamos a ver en el desarrollo de lo que es el ser en lo que viene. Nadie puede destruirlo. O sea que cuando acabaron con el anciano de los días, entre comillas, no destruyeron ese ser. Porque si el anciano de los días le hubieran acabado, destruido su ser, él no hubiera resucitado. Simplemente no. Y todo el que deja sus vicios y nace de nuevo, comprendiendo esa real resurrección, es porque contiene el ser. El que se niega a ese ser, muere, pero es por su propia ignorancia y su propia negación a él, puesto que es indestructible y no conoce ni el nacimiento ni la muerte. Entonces ya ven que va más allá de los 7 días de creación. No conoce ni el nacimiento ni la muerte, o sea que siempre ha existido. Es a lo que el anciano de los días dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahí está el ser. Ningún arma le hiere o fuego le quema. Por eso aquel profeta, cuando lo tiraron al fuego, no se quemó, porque tenía el ser. Ni el agua o terremoto le ahoga o desmorona. El desconocimiento de este poder hace que para el mundo todo termine con la muerte. Ah, ahorita ya sabemos por qué es que las tinieblas se valen de la muerte para que el hombre niegue su propia luz, porque niega el ser. Y eso no permite que el hombre continúe. Y luego dice,
El mayor deber del ser en cualquier hombre, oído, cualquiera, o sea que no tiene distintivo. El mayor deber del ser en cualquier hombre es el servicio a sus hermanos y a todas las cosas vivientes. El servicio a sus hermanos y a todas las cosas vivientes. Imagínense el calibre o la dimensión espiritual de eso. Así lo hizo Jesús y el anciano de los días. Siempre estuvo al servicio de todos, sin distingo de raza, creencia ni condición social. Con todos fue el mismo. Adelante, Carolina. Gracias, David. Entonces vamos a ver las 7 manifestaciones del ser como ley del todo. Este es un conocimiento maravilloso porque nos va a llevar a comprender la grandeza de lo que el ser es, pero también la grandeza de lo que nosotros somos. Aquí les voy a hacer un par de preguntas. ¿Por qué las van a poder responder con este contenido? Una de las preguntas es, ¿por qué los seres humanos no reencarnamos en animales, por ejemplo? La otra pregunta es, ¿cuál es nuestro propósito de existir como seres humanos en las creaciones del universo del Padre Eterno? ¿Para qué es que nos crearon? ¿Cuál es nuestro propósito? La tercera pregunta es, ¿por qué el dragón quiere destruir al hombre? ¿Qué es lo que logra al dañar la mente, el corazón y el ser del hombre? ¿Cuál es esa intención? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué es tan importante cuidar de nuestro planeta y de la vida en el universo? Así que te doy paso, David, para que empieces y nos hables del ser creador supremo. Adelante. Listo. No, recuerden, aquí lo vamos a tomar de la siguiente manera. Aunque hay un orden, respectivamente, como Carolina nos lo comparte ahorita, lo vamos a tomar a la inversa por una razón. Porque tenemos que empezar de lo micro a lo macro, o sea, de lo más pequeño a lo más grande. Pero vamos a comprender también algo. ¿Por qué si Jesús, el anciano de los días, era el verbo hecho carne tan poderoso, cómo hizo para poder albergar todo ese poderío en ese cuerpo y poder manifestarlo en este planeta? Ah, ahorita que lleguemos al último, al ser creador supremo, es que vamos a comprender cómo hizo él ese mecanismo para llegar aquí a este planeta siendo el verbo hecho carne. Pero tenemos que empezar por lo pequeño. Pero el orden es tal cual como lo refirió ahorita Carolina. Entonces dice así, el ser criatura. El ser criatura contiene cada cosa creada, desde un gránulo de arena, un gusanillo, un árbol, un animal. Un animal. Tiene ser que conforma su y la existencia. La naturaleza se repite a sí misma y este es el legado de la ley que permanece eternamente. Este ser mantiene el equilibrio en la naturaleza. Ah, entonces aquí empezamos a ver, dice que cada ser contiene cada cosa, esa criatura contiene cada cosa creada, desde un gránulo de arena, un gusanillo, un árbol, o sea que el ser está esparcido en todo, desde un gusanillo, un gránulo de arena. ¿Cuán pequeño será un gránulo de arena? Un granito de una semilla de mostaza, una partícula de agua, una partícula o una gota de sangre. Allí está el ser. Pero estamos hablando en este momento de las criaturas, porque ahorita vamos a ver el ser hombre, el ser universo y otros más, porque son 7. Son 7. Y nos dice que hasta un árbol, los animales, porque entre ellos podemos ver que dice que se conforma su y la existencia. Claro, le da la continuidad a
a su misma especie, ejemplo, entre leones, entre osos, entre perros, ¿cierto? Los gatos, bueno, y entre más, entre ellos mismos, el ser criatura, porque comprenden lo que son. Tienen algo que el ser humano de este planeta no tiene, y es identidad. Saben quiénes son, qué deben hacer, su propósito, y por lo tanto, que así mismo pueda, sí, tener una continuidad. Pero el hombre de esta tierra no comprende, ni siente, ni ve, ni palpa, ni oye, ni huele nada de eso. Pero luego dice, la naturaleza se repite a sí misma y este es el legado de la ley que permanece eternamente. El legado de la ley. Este ser manifiesta el equilibrio en la naturaleza. El equilibrio. O sea que el propósito del león, está el propósito del elefante, está el propósito de la jirafa, está el propósito de la ballena, está el propósito de la tortuga, como seres y criaturas que habitan este planeta y que dejan un legado, dejan una huella, dejan una memoria. Y entonces tenemos el siguiente, Carolina. Gracias, David. Entonces estabas diciéndonos que el ser criatura es, son todas las creaciones que en nuestro planeta Tierra conocemos como animales, plantas, agua, viento, los elementos. Son todas esas creaciones que son las aves, los insectos, y que en su formación diaria, en su trabajo diario, en su función y principio de ser, se aseguran de que la vida continúe como creación en el planeta. Y tú antes nos decías algo muy importante, David, y es la verdad de lo que es la creación y lo que no es. ¿Cómo nosotros sabemos cuando algo es verdadero, cuando es una ley real? Porque es eterna. Una de las leyes de las creaciones del Padre Eterno es que es eterno, que no termina. Ustedes han visto que con mucha frecuencia aparecen animales casi extintos que son de la vida, de la creación, y no se pierden porque tienen una función dentro de la creación. O se han dado cuenta, por ejemplo, que cada vez aparecen hongos o bacterias que se comen el plástico, que acaban con el petróleo que se derrama en el mar, que limpian aún la energía nuclear. Ya lo encontraron, hay un hongo que limpia la contaminación nuclear. Es decir, que la naturaleza como ser creación se está transformando y adaptando todo el tiempo para conservar la vida en el planeta Tierra. ¿Y la razón cuál es? Es que ha sido creada para y por el hombre, porque el hombre es la máxima creación del Padre Eterno. Así de importantes somos. Al hombre nos fue dado un ser y un espíritu que va ascendiendo en la medida en la que acumula memorias. ¿Por qué memorias? Porque las memorias nos generan la conciencia, pero la conciencia no es simplemente el hecho de saber que existo y ser consciente de que existo, de que tengo emociones y de que estoy, como los dice el diccionario. La conciencia es la capacidad de entenderme como un ser creado por la divinidad del Padre Eterno en el universo. Es la capacidad de comprender mi principio, mi propósito y mi esencia en la divinidad, y en esa medida encuentro la razón para existir. ¿A cuántos de los seres humanos de este planeta les serviría mucho entender que tienen un principio, que tienen un propósito de existir mucho más allá, que va mucho más allá de tener una casa bonita o de pagar el arriendo o de poder pagar el servicio público o criar unos hijos y pagarles el colegio y todo lo que el sistema nos entrega para destruir esto que es nuestro ser? Entonces el ser del hombre posee un espíritu ascendente que cada vez va acumulando más memorias y va creando más conciencia, conciencia que le permite crecer en inteligencia, en fuerza, en poder, porque cuando yo tengo conciencia de mi identidad como ser creado en la divinidad, entonces yo me quiero parecer a mi papá, ¿verdad? Y me quiero parecer a mi mamá,
al Santo Espíritu, vientre de todas las creaciones, y voy a querer ser más parecido a eso y me voy a comportar en línea con ese deseo de mi corazón. Y voy gestando la conciencia, que es el cúmulo de memorias de las leyes eternas que el Padre ha creado. ¿Para qué? ¿Para que nos sometamos a Él? No, nos ha creado unas leyes eternas para que se garantice la continuidad de la vida en los universos y para que su máxima creación, que es el hombre, siga ascendiendo en los días creadores y mucho más allá, porque es que fuimos creados para ser universos y eso lo tenemos que tener muy claro y lo vamos a comprender con la siguiente información. Entonces, el hombre, el ser hombre, tiene una condición aquí en el planeta y es que muy poquitos se han dedicado a conocerse a sí mismos y a trabajarse a sí mismos para hacerse maestros del conocimiento en su propio ser. Por eso es que el conocimiento nos dice y la lógica de la lógica nos dice es que tú no estás creado para tener guías o maestros, tú estás creado para ser tu propio maestro dentro de la conciencia que tú mismo gestas en ti. Esa es la inteligencia del Padre Eterno. Eso no es esclavitud, eso es la máxima libertad que un creador nos puede dar, crearnos a nosotros mismos. Ese ser, entonces ese hombre que empieza a trabajar en su ser ocupa cada parte de su cuerpo y lo llena de sabiduría, de la verdad de lo que es su ser. Y ustedes me van a decir, ¿cómo voy a llenar mi cuerpo de sabiduría? Lo que pasa es que nuestro cuerpo no es solamente las manos, las piernas, la boca. Nosotros tenemos un espíritu que es nuestro cuerpo real, un ser que es nuestro cuerpo real, el que sigue acumulando la inteligencia creadora en cada encarnación. Desencarna, vuelve y encarna con otro propósito y vuelve y continúa hasta que se conforma en un ser más puro y perfecto, más parecido al Padre Eterno, cumpliendo cada impulso de los días de creación. Entonces este hombre por fin llega a comprender las leyes de la naturaleza y del universo, que es lo que les contaba ahorita de las leyes creadas para que seamos libres en la creación y podamos crear, que es nuestro máximo propósito. Nos sujetamos a los actos de la luz porque ya conocemos la oscuridad y no nos interesa ser parte de esto, porque esa luz se va acumulando en nosotros. Por eso en este plano de la tierra rechazamos la ambición y la envidia. Obedecemos a esas leyes y a la hora de la muerte o desencarnación inevitable, como al sol al amanecer, cerramos nuestros ojos con una sonrisa en nuestros labios, porque sabemos que al salir de este cuerpo y al abandonar a este cuerpo y al haber hecho un trabajo durante nuestra vida por nuestro ser, nos vamos a encadenar al ser universal. Qué maravilloso, ¿verdad? Ya es un problema cuando durante la encarnación nos hemos dedicado a crear abrojos en el camino, porque Jesús nos dijo, no dejes abrojos en el camino. Nosotros tenemos que solucionar todos los problemas que hay. Es necesario entenderlo con lógica y sin emoción. Es necesario entenderlo con inteligencia, porque en el momento de la desencarnación entonces sabremos para dónde vamos. El problema de las personas que tienen vicios, adicciones, apegos materiales es que en el momento de morirse hay unos entes del astral que están pendientes de arrebatarle el derecho a la continuidad de la vida y que lo van a tentar con esas cosas para que se quede en un plano inferior, que es el astral, y allí podríamos hablar horas. Pero es muy importante que sepamos que no es para allí para donde vamos. Nosotros al desencarnar nos encadenamos al ser universal y buscamos nuestra siguiente encarnación. Y si hemos hecho esos trabajos de luz, de ser, de alimentar nuestro ser, es mucho más rápido y es mucho más hermoso el camino. Gracias. Adelante, David. Bueno, entonces continuando aquí, pasamos al ser planetario, que nos dice lo siguiente. Disculpe, señor David, perdone que lo interrumpa, Cuénteme, pero tengo una pregunta que hacer antes de que continúe, ¿no? adelante. ¿Hay, hay
hay un límite de encarnaciones o de vida, o sea, le colocan a uno un límite que si en el tiempo que esas encarnaciones se vayan dando, uno no cumple los objetivos o la misión que tiene que cumplir, no, ya no le dan más oportunidad, pregunto, ¿no? Es algo que se me acaba de presentar en la mente. ¿Usted me puede Ah, aclarar eso? Claro, por favor. tranquila, sí, Carolina le va a compartir algo. Adelante, Caro. Gracias, gracias por hacer tu pregunta. Como les dije anteriormente, ¿cuál es la forma de identificar que algo es verdad y que pertenece a las creaciones? Que es eterno e inmortal. El ser del hombre ha sido creado para ser eterno e inmortal. Es por eso que aquí en el mundo los reyes pasan, las civilizaciones desaparecen. Hoy está gobernando Trump y mañana va a estar gobernando Obama. Los mismos israelitas no fueron israelitas siempre, antes se llamaban de otra forma diferente, porque no son perennes. Tenemos historias de continentes enteros que han desaparecido por humanidades que no pueden seguir, que no pueden continuar que son un desastre. Por eso nosotros nos debemos enfocar en nuestro ser, porque el ser del hombre es eterno. El espíritu del hombre está diseñado para ser eterno. ¿Cuándo se nos acaba la oportunidad? Cuando aún conociendo esta luz o desconociendo esta luz, entregamos al 100% nuestra luz, nuestro ser, nuestra vida y nuestra energía al servicio del dragón. Empieza este ser a no ascender en el espíritu, sino a atrasarse en el espíritu, a apagar su luz y a ser cada día más perverso. Empieza a desaparecer como ser en el libro de las creaciones. Se requiere ser muy malo y hay muchos que en la historia que conocemos del origen de lo que ha hecho el dragón, esos no seres, antiseres o muncoferes que él ha creado, pues carecen del ser. Entonces, esas 3/4 partes de las estrellas que él trajo consigo no son creación del Padre Eterno, son carentes del ser. Por eso tienen la costumbre de destruir todo a su paso, buscando petróleo en lugar de cuidar y proteger la tierra. Entonces, mira lo importante de comprender la ley. Todo lo que ha sido creado por el Padre Eterno es eterno. Cumple con esa ley. Por eso tu ser, aunque se haya equivocado muchas veces, al encontrar este conocimiento y empezar a trabajar en limpiarse, empieza ese proceso de eternidad al que nos llamó Jesús. Jesús vino a decirnos que tenemos que resucitar para poder obtener la vida eterna y que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que allí está esa ley. No es una creencia, es la certeza de que el hombre ha sido creado, el hombre, que nosotros hemos sido creados para ser eternos. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias. Bueno, Gracias a ti, mi amor, gracias. Sí, sí, gracias. sí, quedé satisfecha, gracias. Bueno, vamos a continuar. Si tienen preguntas, tomen papel y lápiz y vamos a dejarlas al final para que desarrollemos las entregas. No estoy diciendo que haya hecho mal, no. Hizo muy bien en hacer la pregunta, pero dejémoslas para el final para que podamos continuar con el desarrollo de la entrega. Entonces dice así, el ser planetario, así como cada cosa creada y que manifiesta vida, aun sea una roca, oído, o un desierto que aparentemente para nosotros no tiene vida, un planeta también tiene ser. Es el efecto del ascenso del hombre en sus escalas universales. Pues el hombre es la ley, principio y fin de todas las cosas, y este principio es humano. Oído, es algo humano. Luego hombre, y así será el planeta, Sol, hasta fundirse en la gran conciencia llamada el gran espíritu. Aquí ya nos está empezando a dar una antesala de lo que viene dentro del ser galáctico, sistémico y el del supremo, ¿cierto? Ya nos está empezando a decir hacia dónde es que nosotros estamos yendo.
Entonces empezó el ser criatura, el ser hombre y ahorita el ser planetario. Entonces el planeta tiene un propósito. Entonces el ser planetario se dedica a mantener la vida que sobre él se siembra. O sea que este planeta tiene la capacidad de soportar, entre comillas, soportar, o más bien contener toda la humanidad a través de los recursos naturales, a través de los elementos. Eso de que nos han pintado por allí la otra fuerza es que estamos sobrepoblados. Hay que diezmar la humanidad y necesitamos que solamente hayan 500 millones de habitantes porque 8.000 millones de habitantes es mucho. Por Dios, si el planeta tiene un propósito tan grande y para poder abastecer a toda la humanidad y los que han de venir. Lo que pasa es que como ya explotaron o están terminando ya el tope de explotar los recursos de este planeta, pues el planeta necesita manifestarse y reclamarle a esta humanidad, hey, ustedes no han hecho nada, yo estoy aquí para proveerles a ustedes de manera gratuita, sin intermediarios, todo por lo cual yo estoy hecha para ustedes y ustedes no están haciendo nada para detener esto, pues entonces tengo que manifestarme. Es lo mismo que el cuerpo, cuando usted tiene ganas de estornudar, usted estornuda porque el cuerpo necesita sacar, eh, tener ese gesto o ese síntoma de poder estornudar. El planeta necesita, después de estar explotado arduamente, manifestar ante esta humanidad lo que le han hecho. Pero vamos a entender algo, que es lo siguiente. Es el responsable de administrar los elementos donde esta vida existe, lo que les mencionaba ahorita, sea cualquiera sus condiciones, porque los planetas universales tienen diferentes elementos que no son conocidos en esta Tierra. O sea que el agua, la tierra, el mar y el aire, e incluso la tabla periódica, está muy cortita frente a otros elementos que también existen en otros planetas. Luego dice, administra cada uno de los pasos protectores de la vida y por ende a sus criaturas. Regula las lluvias y sus tempestades, los vientos y las aguas, los ríos y los mares. Determina los movimientos de la corteza y el establecimiento de las humanidades que en él habitan. Quiere decir que un huracán, quiere decir que un terremoto, quiere decir que la erupción de un volcán, quiere decir que un, un tsunami, esas grandes olas que a veces se manifiestan, no son un castigo al Padre, son una manifestación natural del planeta. Pero también hay que comprender, antes de que la mente empiece por ahí a patinar con otras cosas que no son, que hay una rebelión que tiene unas armas que utiliza para alterar los cuatro elementos y con eso someter al hombre. Y eso es lo que ha hecho que también el planeta, al sentir, porque es un ser vivo, se manifieste. Un ejemplo, la Atlántida fue hundida con bombas nucleares. Y han habido más de 2.000 pruebas nucleares a nivel mundial, más o menos desde el año 1948 o por allá donde fue la Segunda Guerra Mundial, que terminó con eso. Incluso desde antes de eso, han venido haciendo miles y miles de pruebas nucleares. Todo eso, al ser algo tan catastrófico, que es que altera arduamente la estabilidad de nuestro planeta. Claro, el planeta necesita manifestar todo lo que le han hecho. Llega un momento en que tiene un límite, ya, suficiente. Hay que restaurar el planeta, me tengo que reivindicar, tengo que limpiar de todo lo que han hecho y me han contaminado. Digamos que el planeta pudiese decir eso. Necesita manifestarse. Si no lo hace, pues quienes están ahí, en este caso nosotros, desapareceremos con planeta y todo. Pero como el mismo Jesús, anciano de los días, dijo que cielo nuevo y tierra nueva. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si dice que pasarán, dice que van a continuar, no que van a ser destruidos. O sea que lo que pintan las profecías que han dicho y que muchos dicen que es que el planeta va a estallar, eso es mentira. Lo que va a hacer es restaurarse, purificarse. El planeta tiene cómo hacerlo. Leyes que en este planeta no se conocen.
no se conoce. Entonces luego dice, porque el ser planetario obedece al centro de las leyes del todo, que es la luz del Padre sin fin, quien la transmite como luz a los soles mayores de los universos, y estos a sus soles galácticos, y estos a sus soles sistémicos, y estos a sus soles planetarios, quienes determinan qué vida crece en este planeta que alumbran. Imagínense, qué vida crece en este planeta. O sea que esto no es un juego al azar. Esto responde aún más la pregunta que hicieron ahorita. Porque Eclesiastés nos dice que en el corazón del hombre, desde el principio, que es todo hermoso, le pusieron algo muy importante en el corazón de cada uno de ustedes que está escuchando. Le pusieron eternidad. Quiere decir que si le pusieron eternidad, tiene la oportunidad de continuar, de aprender, de trascender, de no quedarse estancado. Solo el hombre es el que a sí mismo se niega frente a eso. ¿Con qué? Con su accionar. Allí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Si ya tenemos en el corazón la eternidad, ¿por qué ir a la misa? ¿Por qué ir allá a un monte y alejarse de toda la gente y pensar que eso entonces nos va a generar un gran cambio, mejor dicho, espiritual? Emocional es muy probable, pero espiritual, si fuera así, pues vámonos todos para el monte y encontraríamos muchas respuestas. Pero entonces el planeta provee todo lo necesario para que nosotros podamos sustentarnos de manera, reitero, gratuita y sin intermediarios en este planeta. Solo que el agente externo llamado dinero, manipulado y usado por esta rebelión, es el que a nosotros nos limita porque no comprendemos las leyes de este planeta. Adelante, Carolina. Y de eso que dices hay algo que quiero destacar y rescatar, y es que el dragón al hombre de la humanidad que ha sido sembrado como semilla de la creación del Padre Eterno, no lo puede detener. Porque es que contenemos esa luz que tú dices, contenemos esa semilla, esa fuerza, esa esencia, ese espíritu, ese ser. Él no nos puede destruir. Lo único que logra con su sistema y con el mundo en el que estamos es atrasarnos y distraernos de nuestro propósito real. Nada más, porque nosotros que contenemos su fuerza y su luz siempre vamos a buscar nuestra esencia y por eso esa necesidad de buscar al Padre Eterno que sentimos en muchos momentos de nuestra vida. Por eso esa necesidad de orar, de acercarnos a Dios y de buscarlo en donde quiera que esté, porque lo necesitamos, porque es nuestra fuente y nuestra esencia. Por eso el dragón nunca va a poder destruirnos y por eso tuvo que recurrir a meter el conocimiento del Cristo en la Biblia para que nosotros pudiésemos sentir algo de empatía con esa obra miserable que estaba haciendo y poderlo, y tuvo que mezclarse con esa información para que pensáramos, creyéramos que Él era Dios. Pero nosotros somos muy inteligentes y hemos aprendido a diferenciar lo que es el Dios del Cristo, de que Jesús vino a entregarnos, y el que no es. Por eso no va a poder destruirnos, solamente nos distrae. Termina una vida y empezamos otra de nuevo porque le volvemos a nacer. Él no tiene potestad sobre la vida de los seres creados por el Padre Eterno. Y entonces, después de ser planetas, a mí lo que me encanta de eso que nos enseñaste, David, es que nos permite ampliar nuestra mente para pensar, bueno, si mi siguiente paso en las creaciones es ser un planeta, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me gustaría que fuera? Qué bonito que nos podamos hacer esa pregunta, porque allí estamos empezando a crear desde nuestro pensamiento la manifestación de lo que seremos en el futuro. Recuerden que todo lo que ha sido creado nace primero en el pensamiento. Es el principal poder de creación del hombre, que al unirse con la idea, el conocimiento y la ley, gestan una gran creación. Y eso lo vamos a empezar a aprender ahora que inicia esta nueva etapa en el ascenso del espíritu del hombre. ¿Y por qué esto que estoy diciendo es importante? Porque ahora les voy a presentar
un ser que es maravilloso, que se llama el ser sistémico. Y para presentarles al ser sistémico, les voy a pedir que piensen en los superpoderes que tenemos como hombres y mujeres. El amor, el perdón, la capacidad de tener bondad, de gobernar, no gobernar, de tener señorío sobre nuestras propias vidas, la capacidad de decir elijo o no elijo ese pensamiento, ya no lo quiero. La capacidad de corregir, sí, es difícil cuando tenemos mal temperamento, por ejemplo, pero trabajamos en eso y oramos mucho y lo corregimos. Ya hemos trabajado en nuestro ser en alguna medida y cada vez nos damos cuenta de que somos mejores o reconocemos en que estamos estancados. Así que como hombres y humanidades tenemos unos superpoderes que nos entregó el Padre Eterno. La voluntad, la fuerza de voluntad, la fuerza interior que nos mueve. Todas esas son esas leyes que el Padre puso en nosotros para que podamos estar vivos, tener ese aliento de vida. Pero hay un ser que tiene esas mismas leyes y fuerzas en sí mismo, y es el ser sistémico, porque el ser sistémico tiene el superpoder de la atracción y el movimiento. O sea que es un ser que tiene la capacidad de hacer que las cosas se atraigan y tengan un movimiento coherente. Es la cohesión de la vida. ¿Qué es cohesión? Aquello que nos une. Nosotros como seres capaces de amar, poseemos el poder de la cohesión porque somos capaces de unir a la familia, a las personas. Entonces, en esa cohesión, este ser sistémico tiene la capacidad de unir, pero no a los seres humanos, o sí, a los seres humanos, pero también a los planetas dentro de un sistema. Tiene la capacidad de darle un equilibrio a ese movimiento, a esa atracción y a esa cohesión que es amor y que es vida. Entonces, un ser sistémico agrupa un número determinado de soles y con sus planetas. Algunas de estos seres sistémicos tiene 1, 2 o más soles y tiene un número de planetas, 9, 12, 24, que giran a su alrededor de esos soles dentro de un sistema organizado, coherente y perfecto. Y si no, imagínense la locura que sería este universo si no tuviese esos superpoderes. Pero algo muy importante, existen miles de millones, es imposible darle un número en estos universos. Está compuesto por uno o varios soles, como les decía, los que a su vez sostienen esas órbitas de los planetas en donde hay vida. Porque ¿para qué va el Padre Creador? Crear un planeta que no tiene vida. Lo que sucede es que el número de dimensiones en los que esa vida se crea y se gesta y crece es diferente al que tiene el hombre de la tierra. Nosotros somos solo un pequeño grano de arena en este universo y somos hombres apenas de segundo día de creación, que hay una invasión acá que solo tiene un pequeñito porcentaje del conocimiento de lo que la vida en las creaciones y las leyes en los universos es. Así de que estamos todavía muy chiquitos y eso también requiere humildad, ser capaces de decir, apenas estamos empezando a despertar al conocimiento de las eternidades. Así de que no nos demos tan duro y pongámosle fuerza a ese aprendizaje. Entonces, el ser sistémico es un ser en donde se sostienen las órbitas de los planetas, asteroides y los cuerpos celestes que permanecen atados. Y más que atados, yo diría en conjunto dentro de su sistema. Todo dentro de un orden, con leyes claras, con un propósito claro, porque ellos también están en un proceso de ascenso para llegar a ser más de lo que son. Porque cada uno de los seres que estamos expresando no son vidas individuales. Es que ese planeta va a llegar a ser un ser sistémico cuando siga ascendiendo en el camino de las creaciones. Por eso es la continuidad de la vida. Deja de ser un solo planeta para convertirse en un ser sistémico que tiene soles y que tiene más planetas a su alrededor. Sigue creciendo.
Ese es el objetivo del ser sistémico y es maravilloso saber que existe porque entendemos que el caos no es posible como el origen de la vida en el planeta Tierra. Qué triste ese pensamiento que, bueno, no voy a hablar de quiénes son los que lo crearon, pero que fue creado y que fue insertado en la mente del hombre para que nunca encuentre su divinidad y justifique el caos que hay en su mente y para que jamás encuentre y busque la perfección del Padre Eterno. Pero nosotros somos inteligentes y entendemos que toda esta perfección de la que hemos estado hablando, desde el ser criatura hasta ahora, hasta el ser sistémico, no puede tener caos. No existe el caos en él. Todo tiene un orden, todo es coherente. Cada parte de nuestros órganos, cada uno de nuestros órganos es coherente. El hecho de que una abeja, un insecto, el viento lleve el polen a otra para que esta flor, planta pueda reproducirse, para que exista alimento, para que esa semilla caiga en tierra y siga creciendo como una nueva planta y como nueva vida, eso tiene una ley maravillosa que es esta, la ley de la atracción, el movimiento y la cohesión, aquí representado en algo chiquitito como es la continuidad de la vida en las plantas. Imagínenselo cómo es en el universo entero. Adelante, David, por favor, cuéntanos nuestro siguiente ser, que es el ser de, se me quedó aquí bloqueado, Ser galáctico. Gracias, adelante. Bueno, entonces, continuando, ya porque ya casi estamos cerrando con la entrega, el ser galáctico nos enseña lo siguiente. Contiene todos los soles, sistemas y mundos de lo conocido como galaxia, un enjambre de 144.000 billones de soles, cada uno con sus vidas sistémicas y planetarias, donde las humanidades nacen, crecen, se expanden, oídos, se expanden. O sea que ahí lo que les mencionaba ahorita de que nos pusieron eternidad en el corazón. Ah, solo esa eternidad es lo que hace que esas creaciones, humanidades, soles, galaxias y mundos sistémicos se expandan, siguiendo la regencia de la luz. O sea que nunca se apartan de ella. Por eso el anciano de los días dijo, yo y el Padre uno somos. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la vida era la luz de los hombres. Ahí es donde nosotros comprendemos qué es la vida, qué es la creación, entreguemos luz y se sigue expandiendo. Que la nuestra está en manos del Señor de los días santo, Dios Todopoderoso y sus 24 ancianos o logos solares. Este ser galáctico, ahí está hablando de nuestra galaxia. Este ser galáctico es aún más inmenso que la medida aquí expuesta. Recuerden el video ahorita de los Waymaker, cuando nos hablaba diciendo que imaginen el punto, imaginen el número más alto y entonces multiplíquenlo y felicitaciones, han medido solamente un átomo de mi cuerpo. Imagínense, solo un átomo. Pues se crece como supergalaxia al acomodar la misma cantidad de estas hasta conformar un universo. Oído, apenas un universo se conforma por soles, sistemas y mundos, galaxias, supergalaxias, humanidades y conforman un universo. Uno solo, porque basado en conocimiento que se ha venido entregando y que debemos conocer, se habla de 9 superuniversos. 9. Y está hablando de 144.000 billones de soles en un solo universo. Y nosotros aquí solamente conocemos el sol que nos alumbra. Uno solo. Uno solo. Pero dice que son 144.000 billones de soles. Eso es mucho, demasiado. Ahora se entiende por qué la cifra del 144.000. Porque haga de cuenta que es un sol o un universo, 144.000 universos resplandeciendo en verdad, en amor, en comprensión, en justicia en ese planeta.
Y ahí se manifiesta entonces el Padre Eterno. Qué hermoso poder llegar a pensar esa parte. Adelante, Carolina. Gracias, David. Y ahora yo voy a hablarles del ser universal. Y sigo con lo que decía David. Qué hermoso. 144.000 corazones vibrando de forma que jamás se ha visto aquí sobre la tierra, cumpliendo el propósito de la venida del anciano de los días a la tierra, porque eso fue lo que él vino a hacer, a buscar esos 144.000 y muchos más que somos o que fuimos creados en la esencia del Padre Eterno y que por eso lo sentimos, lo amamos, lo buscamos, resonamos con su voz, donde quiera que esté. Ay, yo esa voz la conozco, yo ese mensaje lo conozco, resuena dentro de nosotros. Y entonces el ser universal no es un lugar allá en el universo que la NASA nos muestra por allá un par de foticos. Ay, miren, aquí hay una galaxia que tiene estos colorcitos. El ser universo, el ser universal es el corazón, mente y conciencia del gran espíritu que contiene la primera manifestación, luz de mundos. Es el corazón porque contiene al Padre eterno en él. Es el mismísimo corazón del Padre que ha creado ese universo. Es la inteligencia, belleza y bondad de la mente del que ha creado y se ha convertido a sí mismo en ese universo. Y la conciencia, el cúmulo de conocimiento de las leyes y la aplicación de las mismas en esas formas de vida que habitan en ese universo. Quiero aclarar algo, cuando hablo de formas de vida es porque es impensable el número de creaciones que puede existir dentro de la gran conciencia creadora, siendo que el hombre humanidad permanece como hombre humanidad en sus diferentes estados. Es decir, no siempre vamos a tener carne, también vamos a ser luz y seguimos siendo humanidad. Es decir, que las diferentes manifestaciones de la vida como humanidades son muchas, no solamente lo pequeño que conocemos, sino hay otras formas de manifestación de vida que nos muestra los días de creación. Allí podemos encontrar más información sobre esto. Pero en el universo ahora, imagínense la gran cantidad de seres criatura que existen dentro del ser criatura, por ejemplo. Entonces es maravilloso pensar en cómo, siendo que existen unas leyes y que todas las criaturas cumplen con esas leyes o cumplimos con esas leyes dentro de la creación, este ser universal ya ha adquirido la capacidad de crear su propio universo y ser su propio universo en sí mismo. La morada de todos aquellos que podemos entender lo que significa el adorar al que vive por los siglos de los siglos, es decir, adorar al eterno sin nombre y sin fin, el creador de la vida, desde cuyo prepensamiento existen todas estas maravillas que un ser universal puede acoger y crear en sí mismo como continuidad de la vida. El ser universal entonces es como una regadera gigantesca, hagan de cuenta como si fuésemos a regar un jardín, una regadera de donde se desprenden miles de millones de gotas de leyes para que la vida continúe en todas las cosas. Y esa creación es todo lo que existe en la verdad. Uy, este pensamiento a mí me hace doler la cabeza. Yo no sé a ustedes, pero a mí me hace coger ese pensamiento y expandirlo a lugares donde jamás había pensado. No se le puede conocer, aparte de la creación, a ese ser universal, porque es su propia creación, porque el Padre es creación. Y cuando el espíritu de ese universo se manifieste aquí entre los hombres, cuando el espíritu del universo al cual pertenecemos se manifieste aquí entre nosotros, va a haber una constante de armonía, paz y amor, porque se acaba la oscuridad en el planeta, porque ya se acaba la oscuridad en nosotros, porque deja de existir al reconocernos uno con esa creación.
al reconocernos parte de esa creación. Y es maravilloso porque es cumplimiento de profecía. Y sí, muchas cosas terribles a nuestro entendimiento y razón humana tienen que suceder para que esa oscuridad manifieste la oscuridad que es y pueda ser juzgada como la oscuridad que es y asimismo desaparezca, porque no tiene esencia en el prepensamiento como sí lo tenemos nosotros que amamos la vida y protegemos la vida y deseamos ser esos protectores de vida y esos continuadores de vida que queremos ser porque lo sentimos y vibramos con ese origen que nuestro Padre nos ha dado. Y eso va a ser pronto, nos dice el Apocalipsis, cuando nuestro Dios todopoderoso reine. ¿Pero reine dónde? ¿Acá en el mundo? ¿Dirigiendo un banco? No. Cuando nuestro Dios todopoderoso reine en nosotros y nosotros pertenezcamos al reino que Él tiene para nosotros y necesitamos quitar todo velo de oscuridad para que ese reino se manifieste en nosotros y en nuestro planeta. Adelante, David, cuéntanos un poco más. Bueno, entonces pasamos ya al cierre, el último de los 7 seres que nos dice así, el ser creador supremo. Es Dios, es creación, es el todo, pero es necesario diferenciar al ser Dios sin nombre y sin fin, que es su nombre del todo, que es la creación. Porque el ser del sin fin es la luz suprema de este todo, o sea, de los 9 superuniversos, de todo lo que hemos venido hablando, de ser criatura, del ser hombre, ser galáctico, ser sistémico, de todo, que no puede ser dividido como si fuera partícula, o sea que aún diferenciando un gusanito, una hoja, un árbol, un niño, un gato, un perro, una flor, el agua, la tierra, el sol, una galaxia, un planeta, ni aún así podríamos decir que el Padre Eterno es solamente eso, no. Es el conjunto de todo eso. Y aún uniendo todo lo que hay en ese planeta, más allá, porque nos dice que es la luz del todo, la luz suprema de todo, que no puede ser dividido como si fuera partícula, o sea que el Padre Eterno no podríamos decir que es una flor, es mucho más incluso que esa flor, porque no se comprendería su conocimiento, o sea que si hablamos de el conocimiento de lo que es una flor, siendo que está intrínsecamente conectada a la creación, no es el mismo conocimiento del agua, pero son ambas de la creación, pero cada una en su propio ser tiene su identidad. Es una fuerza viviente, yo soy Dios, que es el soy del hombre en esta escala de comparación y creación. No se divide, pero se individualiza. Ah, entonces ya empezamos a comprender más. ¿Por qué hombre? ¿Por qué mujer? ¿Por qué el perro? Se individualiza nada más para hacer una manifestación de él, para su comprensión. Se individualiza para su comprensión. O sea, las múltiples maneras de expresarse, de manifestarse, de existir y de la creación. Porque el universo que existe procede y es una creación del todo, que lo creó a partir del sí mismo, del ser y sustancia del todo. O sea que el cúmulo de conocimiento desde los 9 superuniversos que se trae aquí al planeta para poder regir ese planeta, esa humanidad y todas sus criaturas y especies, viene del todo, o sea, viene del Padre Eterno, como una gran fuente rebosante de conocimiento. Es algo inmedible, es algo real, que tiene una manifestación, digamos, tangible, pero también tiene una que no lo es, como decir, el amor. Podríamos decir muchas cosas del amor, pero ¿será que diciendo que regalando una flor estamos expresando todo lo que es el amor? O con un gesto, una mirada o un abrazo,
o viendo la mirada dulce y tierna de un bebé. No, ese amor se manifiesta gracias al ser de la creación del Padre que habita en él, como un todo. Y es muy, digamos, complejo poder, en palabras que tenemos como humanidad, poder abarcar todo el conocimiento de lo que realmente es el Padre Eterno. Estamos apenas en una etapa inicial como humanidad y por ende el lenguaje que nosotros tenemos no alcanza para poder medir el todo de lo que es el Padre Eterno. Eso es como pedirle a un niño que te hable en una total claridad todo lo que se leyó en un libro o que lea fluidamente un libro. No, necesita de un tiempo, de un desarrollo que poco a poco le permita a él adquirir una capacidad de fluidez y de entendimiento y de comprensión y poder escribir, poder saber el punto, la coma, la tilde y todo demás. Asimismo nos pasa a nosotros como humanidad. Estamos en una pequeña etapa de desarrollo comprendiendo tan siquiera ahora lo que es nuestro propio ser hombre, ser humanidad, para comprender todo el ser de lo que es el Padre. Así que, siguiendo en esta última parte, en este último mensaje que dice que ahora intégrate a tu Cristo interior y verás tu ser resplandecer eternamente, el sembrador de la semilla final del ser, que ustedes ya han escuchado en múltiples ocasiones. Así que, Carolina, un mensaje de cierre para pasar a la parte de las preguntas. Adelante. Gracias, esposo. Entonces, entendemos algo maravilloso después de tratar de entender al ser creador. Y es que el ser en nosotros como humanidad es la manifestación del Padre eterno en nosotros, que es la vida misma, es nuestra luz, porque al principio era la luz y por eso es que el ser se forma, se crece, se crea a partir de la luz y del conocimiento de lo que somos y de las leyes que somos y del conocimiento del Creador mismo y de nuestras acciones para ser como Él. Y al comprender eso, se destruye todo lo que el dragón ha hecho en nosotros, porque al entender nuestra identidad, empezamos a actuar desde esa identidad, a pensar desde esa identidad, a ser desde esa identidad. Y cuando este sistema se acabe y empiecen las bombas y la locura que está profetizada para este mundo en este momento, para este mundo del sistema del dragón, nosotros tendremos la claridad de cuál es nuestro ser, de quiénes somos y de quién habita en nuestro ser. Nos decían Waymakers, yo habito en vosotros más de lo que ustedes en mí. Ahora entendemos esas palabras. El Padre Eterno habita en nosotros, en nuestro ser, en el que gestamos día a día al conocer este conocimiento luz y al hacerlo vida y carne en nosotros. Y eso es maravilloso porque entonces no crecimos y no nacimos para la vida regalada del sistema y las miserias que nos ofrece ese reino de materia, de voluptuosidad, de pasiones, al que el mismo Jesús le dijo, no, cuando le ofreció Satanás este reino, tendré para ti. ¿Se acuerdan? Cuando lo tentó. Y él le dijo, es que yo conozco el reino de mi padre. Está hecho de universos, de galaxias. Algo que usted, dragón, ni siquiera podría llegar a imaginarse porque no tiene la capacidad de crear. Que yo, como hombre, humanidad, creación de la tierra, sí. Sí sé ahora que yo poseo. Por eso, la invitación es a integrarnos a nuestro Cristo interior, porque es el camino, la verdad y la vida para que nosotros podamos seguir gestando nuestro ser y así poder ver ese ser nuestro resplandeciendo eternamente. Ese es el reino, mis hermanas. Ese es el reino.